hermanos, entonces vamos a continuar con esta serie de temas que traemos sobre el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y vamos ya con el tema, el mensaje número 13. Ahí vamos avanzando, mis hermanos, ya vamos avanzando, ya comenzamos el capítulo 6 hoy. Recuerde que en los temas que llevamos, una introducción general, salido del libro, capítulo 1, comenzamos a mirar el día antes de Pentecostés, capítulo 2 se conoce como el día de Pentecostés, capítulos 3 y 4 veíamos el inicio de la persecución. Luego en el capítulo, les digo, comenzamos a ver una persecución de una manera interna con la hipocresía, y eso de Ananías y Zafira, eso también trajo inmediatamente una persecución, como lo veíamos también a la iglesia. Señales de los apóstoles veíamos y su persecución. Pero vamos a mirar otro punto, hermanos, es los primeros diáconos en la iglesia, capítulo 6 del 1 al 7. Y bien interesante, hermanos, porque hasta ahí uno pudiera pensar, la iglesia ha crecido mucho, lo que vamos a ver ahora, inclusive los números, pero obviamente la iglesia, en la medida que iba creciendo, se supone y se cree que tenían cierta organización. Pero toda organización no es plena, no es muchas veces, digamos, siempre tendrá un faltante, y eso es lo que vamos a tratar de ver acá, un faltante que había, tuvo que corregirlo. Entonces, y ahí es donde viene pues la mención de los primeros hombres al servicio de Dios, de la iglesia, o lo que se conoce como los diáconos. Capítulo 6, versículos 1 al 7. Vamos a hacer esa lectura, hermanos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hemos visto nosotros, hermanos, persecuciones externas que le llegó a la iglesia apenas avanzó, apóstoles encarcelados, amenazas, castigados, azotados, todos lo hemos visto. Y obviamente esto es un ataque del enemigo. Veíamos también como al ver Satanás de afuera atacando a la iglesia, pero ahora comenzó a atacarla de adentro con Ananías y Zafira, al tratar de levantar hipocresía para que todos se contagiaran. Ya hemos visto, hermanos, que así como le pasó a Josué cuando comenzó a la conquista con el pecado de Acán, así mismo viene Ananías y Zafira también cuando la iglesia está avanzando con el pecado de ellos, y el fin es detener el avance, detener la obra. Porque, hermanos, mientras haya pecado internamente en la iglesia, obviamente la iglesia no va a poder avanzar. Pero Satanás va a seguir insistiendo. Y esta lectura que acabamos de hacer, aunque no se vea, pero ahí está Satanás. Y ahí está Satanás tratando de dañar la iglesia por medio de algo que comenzó a levantarse, que es la murmuración. La murmuración hace mucho daño. Y la palabra murmurar es como comenzar a hablar ahí entre las personas de algo dentro de la iglesia, pero que no vienen a los líderes, que no vienen los pastores, sino que entre ellos mismos van como murmurando, como hablando. Que pueden ser ciertas las cosas, puede ser verdad, puede ser que la iglesia tenga un problema, puede ser que el pastor esté pasando por algo y la iglesia lo está mirando, están viendo, qué sé yo, administración o lo que sea, manejo, lo que sea, pero en vez de ir a la fuente comienzan a hablar entre ellos, a murmurar, y eso comienza a crecer, y eso con el tiempo hace daño. Y obviamente Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, aquí se presenta un problema interno dentro de la iglesia, y obviamente Dios los guía para una solución inmediata. Así que hoy vamos a mirar esos diáconos, esos primeros diáconos en la iglesia primitiva, dado un problema que se presenta. Así que vamos a mirar 5 cosas tengo hoy. Es primero,
hay un inconveniente en la distribución diaria de los apóstoles, hay una convocatoria congregacional, hay una propuesta que se le hace a la congregación, hay una respuesta de la congregación aceptada a esa convocatoria y luego hay unos resultados favorables. Esos son los puntos que quiero mirar en esta hora. Entonces vamos con el primero, inconvenientes en la distribución diaria. Leemos el versículo 1, estamos en Hechos, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, obviamente comienza a hablar en aquellos días, es decir, venimos en transcurrir, realmente, a ver, no recuerdo exactamente cuántos días habían pasado, pero al hablar de días, entonces se cree que no son años, tal vez unos meses, tal vez 6 meses, no sé, pero dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y es bien interesante acá porque aquí habla el crecimiento de los discípulos. ¿Qué fue lo que Jesús envió a hacer? Hacer discípulos. Y aquí ya no habla el crecimiento de los creyentes como tal, sino como creciera el número de los discípulos. Ahora, obviamente, cuando uno lee así, uno pudiera entender que ya la iglesia tiene una organización y que esta organización de alguna manera, hay una membresía, digámoslo así. Así que el número de creyentes creció, pero el número de los discípulos, es decir, gente más comprometida con la iglesia. Y ahora le voy a decir por qué pienso así. Dice que como creciera el número de los discípulos, entonces hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ya sabemos entonces que la iglesia estaba creciendo y había un grupo de griegos y otro grupo de hebreos que estaban allí, judíos griegos y judíos hebreos. Y la queja era de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la queja? De que las viudas de aquellos, es decir, la viuda de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Y ahí comenzamos a ver el problema entonces que se levanta. Uno viene mirando, Hechos 2 tenían todo en común, Hechos 4 tenían todo en común, uno comienza a mirar que vende la propiedad y las trae y la ponen a los pies de los apóstoles. Ahora la Biblia no nos dice cómo comenzaron a hacer esa distribución diaria, dice acá. Si el número había crecido y se cree que eran unos 20,000, ahora imagínense ustedes 20,000 creyentes, están los 12 apóstoles y ellos están ahora aún haciendo la distribución diaria. Ahora imagínense, hay una familia allá y como todo el dinero lo están trayendo, los apóstoles lo están administrando de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, usted tiene que ir al mercado, a la plaza, tiene que comprar y tiene que llevarle allá, esa viuda de allá, usted tiene que coger y llevarle de alguna manera, hermanos, hubo problemas. Y entonces los griegos comenzaron a ver que sus viudas estaban siendo desatendidas y por eso viene la murmuración, es decir, comenzaron a murmurar. Ese es el punto, hasta que los apóstoles se dieron cuenta. Ahora note cómo, y quiero hablar porque dice acá primero que en aquellos días cómo creciera el número de los discípulos. Vamos a ver entonces cómo ven que creció. En Hechos 1:15 leemos: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ahí tenemos 120. En Hechos 2:41 leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No sé si ¿cómo? 31,000. No, perdón. 3,120. Más de matemáticas. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Bueno, yo no sé si sumar o sencillamente están dando un tope. Yo creo que están dando un tope, pero varones, eran 5,000 varones. Entonces ahí dice, bueno, se supone que ellos eran casados, entonces van 10,000. Se supone que tenían, no como un hijo, hasta 5. Entonces uno más o menos calcula 15 a 20,000 personas. Pero en Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, hermano, la iglesia comenzó a crecer, así que se calcula que habían 20,000 personas. Y como ya dije, era muy difícil, hermanos, esta situación. Esta situación de esa distribución, y como muchos comentaristas dicen, esto fue un tiempo nomás, no sabemos, ni siquiera, yo creo que pasó un año. El hecho de vender todo y tener un mercado común allí, aunque eran creyentes y todo, ahí comenzó a haber los problemas. Y se cree que no avanzó mucho, de tal manera
que pronto tuvo que cambiar y tuvieron que volver otra vez a como estaban en el principio, obviamente. Entonces, otra vez, ¿cuál es la queja? La queja de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era el problema? Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, sino que me llama la atención lo que dice acá, en su distribución diaria. Ni siquiera era cada 8 días, diariamente tenían que irnos y llevar el mercado. Yo no sé cómo era esa situación. Entonces, hermanos, los griegos que murmuraban, aquí comenzamos a aclarar, son los judíos de la diáspora, o la palabra diáspora es los dispersos. Son judíos, pero que no están habitando en Palestina, son judíos que se han ido a vivir en el área grecorromana, fuera de Palestina. Pero estos judíos, viviendo por allá, han venido, y como voy a leer ahora un comentario, y también al volver allí, pues han traído las viudas, y las viudas sí se quieren quedar, han regresado otra vez a Jerusalén más o menos, o a Palestina. Más o menos es lo que se cree. Entonces, tal vez, entonces eran los griegos. Y los hebreos son los judíos natos en Jerusalén. A eso se llamaban los hebreos. Los que están en Jerusalén, nacieron allá, pero se quedaron ahí. Ellos no son de la diáspora, es decir, ellos no se han ido a otras partes. Entonces, ellos están ahí. Y la idea es que parece ser que estos hebreos, pues de alguna manera tenían cierta parcialidad, y es lo que vamos a ver ahora. Y que por la distribución que ellos estaban haciendo, pues de alguna manera atendían primero a su gente, parece ser, y descuidaban a los otros. Es muy probable que eso fue lo que pasó allí. Ok, entonces lo que dice acá es que se produjo esa murmuración. El pastor John MacArthur nos dice lo siguiente, dice: muchos de los griegos habían estado en Jerusalén para la Pascua y Pentecostés. Recuerden que eso está muy reciente. Después de su conversión decidieron quedarse allí bajo la enseñanza de los apóstoles. Se cree que eso pasó con algunos, no todos, pero algunos se quedaron. Otros eran personas mayores que habían regresado a vivir en Palestina y formaban una minoría en la iglesia, lo que ayuda a explicar por qué se hizo caso omiso a sus necesidades. Entonces se cree que era un grupo pequeño. Ahora, ¿por qué se le llama los griegos acá? Pues porque ellos hablaban griego, porque ellos se habían ido y se habían helenizado en la cultura grecorromana de alrededor, y habían perdido de alguna manera el hebreo o el arameo, que era lo que se hablaba en Jerusalén. Con los hebreos, que se llama hebreos precisamente porque son judíos nacidos allí, se quedaron allí, y ellos se quedaron hablando de alguna manera el hebreo o el arameo, no tanto el griego como los otros, que sí más bien olvidaron este idioma y se quedaron con el griego. Bueno, y por eso ahí dice la Biblia, los griegos murmuraban contra los hebreos de que las viudas de ellos habían sido desatendidas. Simon K. Steinmaker aclara, y es un poquito amplio, pero yo quise traer todo esto pues para aclarar un poquito qué era lo que estaba pasando, el problema. Dice: por el relato de Pentecostés sabemos que judíos devotos habían venido de la dispersión para establecerse en Jerusalén, lo mismo que dice el pastor MacArthur. Muchos de ellos eran gente ya anciana que deseaban pasar los últimos días de sus vidas en la ciudad santa. Bueno, eso ya nos da a entender. Entonces, que por eso es que habla de las viudas. Usted sabe que hay un problema con las viudas, que si moría su familia y que muriera su esposo y no había hijos a quien dejarle la herencia, perdían el derecho, y entonces Israel tenía que sostener a las viudas, como lo vamos a ver ahora, y parece que eso siguió aquí. Entonces, sigue diciendo Steinmaker, por el hecho de haber vivido en otros sitios, su lengua materna era el griego, no el arameo o el hebreo de los judíos nativos o hebreos, como ya lo había dicho. Además, cada grupo, y esta es otra parte que me llamó la atención, dice que cada grupo usaba su propia Biblia. Los judíos de habla griega, es decir, los que están en la dispersión, estaban acostumbrados a usar la Septuaginta, que como ya leímos aquí, era una traducción de la Biblia hebrea al griego. En tanto que los judíos que hablaban hebraico leían el Antiguo Testamento en el hebreo original. Entonces, ahí tenemos los griegos usan la Septuaginta, una Biblia traducida, mientras que los hebreos están leyendo de la lengua hebrea la Biblia en hebreo. Ahí ya tenemos, entonces, y se cree que cada grupo tenía su sinagoga. Dice que
Los cristianos de Jerusalén que hablaban arameo eran la mayoría, y los creyentes que hablaban griego formaban la minoría, un grupo minúsculo. Aunque la armonía y la unidad eran las características de la iglesia cristiana, como lo veíamos que tenían todo en común, las diferencias lingüísticas y culturales causaban una separación inevitable. Las viudas del grupo minoritario se sintieron especialmente dejadas de lado y abandonadas. Ahora yo no sé eso es lo que vemos prácticamente en las culturas, eso es lo que ha pasado. Digámoslo de una manera muy superficial, pero que nos puede ayudar. En el caso de nosotros, por lo menos yo soy del Tolima, de mi familia, y cuando uno se encuentra con alguien que es del Tolima, uno dice, uy, paisano, usted es paisana, y uno como que encuentra esa afinidad. No es lo mismo con otras personas, que yo soy de Nariño, bueno, no es lo mismo. Pero, y si hay que ayudar, digamos, ¿a quién buscaría? ¿A quién se acercaría? Mi esposa dice santandereana. Ay, que encuentro santandereana. Ella quiere que la lleve a comer arepas santandereanas por acá. Y no, un restaurante, llevemos un santandereano. Entonces, es así. Es decir, como que la cultura nos llama. Entonces, de alguna manera parece ser que eso es lo que pasó. En la distribución que se estaba haciendo diaria, y como mayormente eran los hebreos, y había una minoría muy minúscula de griegos, entonces parece que las viudas de los griegos comenzaron a ser desatendidas por atender a las de los hebreos. Y ahí es donde surge la murmuración. Ahora, el cuidado de las viudas, hermano, era normal, y obviamente, y mucho mayor aquí al tener pues todas las cosas en común. Vamos a mirar un pasaje de Deuteronomio 14, 28, para que miremos brevemente en Deuteronomio 14, 28. Hay muchas citas, pero vamos a mirar este pasaje para ver que el mismo Dios ordenó el cuidado de las viudas. Noten Deuteronomio 14, 28, dice, al fin de cada 3 años, ojo que son al final de cada 3 años, vamos a contar 3 años, sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en las ciudades. Entonces, aquí donde vemos que hay un diezmo que se sacaba al final de cada 3 años. Ese diezmo se sacaba, pero y se guardaba. ¿Para qué? Y vendrá el levita. A mí me llamó la atención acá, cuando yo leía esto, y vendrá el levita, porque la Biblia, el Antiguo Testamento nos habla de 3 clases de diezmos. Un diezmo específicamente para los levitas. Aunque aquí dice habían levitas, pero vamos a mirar qué levitas. Otro diezmo era para cosas del templo. Y otro diezmo es lo que vamos a ver acá para qué era. Y cuando uno entiende esta manera, entonces uno sabe, porque hoy día la gente malentiende y cree que antiguamente cuando habla de diezmo habla de uno solo. Entonces dicen, los diezmos son para los levitas. Perdón, los diezmos son para los levitas, a mí me lo han dicho, los diezmos son para los levitas, hoy no tenemos levitas, así que hoy no hay diezmos acá. Además los diezmos eran para las viudas, para los pobres, nunca para el sacerdote en este caso, o no para los pastores. Bueno, ahí hay un diezmo, entonces ese es un diezmo, o ese es un diezmo. Los otros se daban de acuerdo a cómo recibían cada vez. Este sí era cada 3 años que se sacaba. Versículo 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, a él había que darle. Usted dice un levita que no tenía... Era levita, pero pues dice que no tiene heredad. Y el extranjero, también, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Entonces uno ve 4 cosas acá. Ese diezmo que se sacaba cada 3 años, que es aparte de los otros, es un diezmo, se sacaba para el levita que no tenía parte ni heredad contigo, se sacaba para el extranjero, para el huérfano y para la viuda que hubiese en tus poblaciones. Y luego dice, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Entonces Dios ha establecido un diezmo. Ojo, Dios estableció 3 diezmos en el antiguo pacto. Yo he escuchado comentaristas que dicen que no, que es uno solo. Yo veo, alcanzo a ver 3 diezmos. Este particularmente era para el levita pobre, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y eso se sacaba cada 3 años. Entonces esto para decirle
que la Biblia habla, Dios, y hay muchos pasajes más que había que atender a la viuda, que Israel en este caso debía preocuparse por atender a las viudas, y eso pasó obviamente para la parte de la iglesia. Entonces la iglesia fácilmente comenzó a atender a las viudas. No voy a ir a todo el pasaje, pero 1 Timoteo 5:16 podemos ver algo. Es más, 1 Timoteo 5 habla todo de las viudas, qué hay que hacer con las viudas, pero en 5:16 leemos así: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Si hay creyentes, si las viudas tienen familia, entonces que esas familias que mantengan a las viudas y no sea agravada la iglesia. La palabra agravada aquí tiene que ver con economía. Es decir, la iglesia tiene muchos frentes que atender, dice, económicamente, pero si hay hermanos que tienen viudas, pues no agrave a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para quienes, para las que en verdad son viudas. Ahora, el requisito para las viudas y para ayudar a las viudas era primero que eran viudas de verdad, que no tenían familiares, estaban solas. Inclusive Pablo dice viudas mayores de 60 años, y no solo eso, porque a las jóvenes, viudas menores de 60, que se casen, dice Pablo, pero viudas mayores de 60 años y algo más, que estén siempre en el templo orando y sirviendo. A esas hay que ayudar. Sí, porque hoy día la gente ve la iglesia como una beneficencia, y coge estos pasajes y si una viuda impía o lo que sea, inmediatamente no, hay que ayudar porque la Biblia dice que hay que sostener a la viuda. No, hay unos requisitos aquí que hay que llevar. Ok, entonces ese fue el problema: desatención a las viudas de los griegos. Número 2, convocatoria congregacional. Versículo 2 dice: entonces los 12, al ver el problema, cuando comenzaron a escuchar la murmuración, dice que entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Hermano, ¿usted cree que convocaron a toda la iglesia, a todos los creyentes? No. ¿Cómo los iban a convocar si son 20.000? ¿Dónde los van a meter? No caben. 20.000 personas aquí cabrán en los estadios. No creo que en el Coliseo del Pueblo quepan así. No creo. Bueno, convocaron, dice, a la multitud de los discípulos. No nos dice cuántos discípulos, pero una multitud. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, yo pongo acá convocatoria congregacional por una razón. Los discípulos, al ver el problema, pudieron ellos resolverlos. Pero si ellos resuelven el problema, hoy hay gobiernos eclesiásticos, diferentes gobiernos. Y los que hacen así, en este caso, son los episcopales. Creo que los presbiterianos hacen lo mismo. Y peor, las iglesias que hoy día por ahí, de eso que llaman palabra de fe o apóstoles, no necesitan llamar a la iglesia para nada. Yo pongo acá convocatoria congregacional, porque yo veo un principio aquí, y es que hay un problema, y los discípulos, ellos debieron, si fuese otra, si la administración de la iglesia no fuera congregacional, ellos pudieran tomar las decisiones y escoger a las personas que ellos necesitaban y ponerlas a trabajar, pero así no es. Entonces ahí vemos de alguna manera una administración congregacional, es decir, vamos a llamar a la congregación. Cuando hablamos de la congregación, no son de todos los que asisten, sino de los miembros oficiales. Entonces dice acá que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, y les dicen a ellos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ok. Lo primero es que, ya le dije, Lucas no los llama creyentes en términos general, sino discípulos. Lo segundo es que la convocatoria era para tomar una decisión al respecto. Es decir, hay una decisión de envergadura, hay una decisión que tomar, y por eso se hace de una manera congregacional. Aunque en la administración que tenemos nosotros y las iglesias bautistas que son congregacionalistas, el pastor puede tomar ciertas decisiones, obviamente que competen a él y todo, espiritualmente y todo, pero cuando ya es una decisión de envergadura que tiene que ver con situaciones económicas que no están dentro de un presupuesto y que hay que tomar, hay que llamar a los miembros, y eso se llama una decisión congregacional. Y eso fue lo que ellos hicieron acá. Ahora, los apóstoles reconocen, y esto es muy importante, el orden de prioridades para ellos. No sabemos, pero si ellos llegan al límite de donde estaban, donde decimos, no podemos nosotros dejar la palabra de Dios por ir a atender
a las mesas. Ahora, no se asuste con la palabra mesas acá, o con el servir, que ahí viene la palabra diaconado, porque el servicio aquí es diaconía. Entonces, no se asuste porque no es que sea menor el trabajo, y no es que yo te diga, no, un momentico, nosotros somos llamados a ser apóstoles y no a servir a la... No, así no es, hermano, no. Porque hasta donde yo puedo ver, yo creo que ellos estaban atendiendo, precisamente era el trabajo que ellos estaban haciendo. Ellos se parecen como alguien dijo, a un pastor o a un cura de pueblo mejor. El cura de pueblo bautiza, el cura de pueblo casa, el cura hace las comuniones, ¿qué más? Atienden en la curia, el cura del pueblo visita, el cura del pueblo... Todo lo hace el cura. La idea parece ser que, y acuérdense que Moisés también llegó en un momento donde estaba haciendo todo, sino que es que viene Jetro y tiene que ir un momentico, así no es. Usted tiene que buscar personas y delegar funciones. Usted haga las cosas que son suyas y los demás que hagan lo que le corresponde. Más o menos es muy parecido acá. El pastor no puede hacerlo todo. Tiene que haber unas personas que le van a colaborar, y eso es lo que él está acá. Van a hacer. Entonces ellos dicen no es que sea malo servir a las mesas, sino que es que ellos necesitan ocuparse al llamado al cual Dios les dio específicamente. Entonces me llama la atención acá porque esto quiere decir que los apóstoles muy pronto reconocieron cuál era su oficio principal. Y entonces aquí puedo ver que aunque Pablo se preocupó también por los pobres, él no descuidó su deber principal. Como lo vamos a ver más adelante, es la oración y la palabra. No podemos dejar, voy a volver a leer el versículo. Entonces convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Más adelante vuelve a hablar de la oración, en el versículo que sigue. Pero por ahora déjeme mostrarle cómo el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Él nunca descuidó a los pobres, o lo que se conoce acá como servir a las mesas, es ayudar a los que están en necesidad. En 1 Corintios 16, 1 al 4, por lo menos uno de los pasajes leemos, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, algunos se puede leer aquí para los pobres que están en Jerusalén, comparándolo también con 2 Corintios 8 y 9. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, noten lo que dice Pablo: a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Había una pobreza en Jerusalén y iban a llevar una ofrenda a todas estas iglesias de este lado. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo iba a delegar unos para que fueran a llevar la ofrenda, pero dijo: bueno, y si es necesario, pues yo también voy, no hay ningún problema. En Hechos 18:5 leemos ahora la otra parte. Acá vemos que Pablo está interesado por ayudar a los pobres. Hay muchos pasajes, pero obviamente no le alcanzo a ir a ellos. Pero en Hechos ya comenzamos a ver ahora la dedicación de Pablo a lo que es su ministerio. En Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y me llamó la atención eso: estaba entregado por entero a su oficio. ¿Cuál era? Predicar la palabra de Dios. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Y eso lo vamos a ver después, pero en Hechos 28, 30, 31 uno lee de esta manera como él termina: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo libremente. O sea, que uno ve al apóstol Pablo, y eso es, si él se dedicó eventualmente a hacer tiendas de campaña, que algunos creen que lo hizo de una manera muy corta, temporalmente lo hizo precisamente porque hubo un tiempo donde le llegó una escasez, donde ninguna iglesia le ayudó y él no se iba a dejar morir de hambre. Entonces le tocó comenzar a trabajar para tener sustento y para ayudar a otros hermanos, también como él mismo dice: con mis propias manos, dice, he trabajado para ganarme mi pan y para ayudar al necesitado. Pero por lo general Pablo siempre estuvo dedicado totalmente al ministerio de la palabra. Ahora, eso es lo que uno ve en la Escritura, y cuál es el propósito de dedicarnos, o por qué el Señor permite. En este caso, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la oración y dejemos la palabra por atender a las mesas. Es decir, la prioridad
del pastor, hermanos, en este caso, es orar y dedicarse a la palabra. ¿Para qué? Aquí está el punto. En Efesios 4:11, y lo voy a leer todo porque ahí vamos a mirar. Nosotros tenemos el versículo 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, hermanos, y esto es muy importante, porque aquí muchas iglesias se han equivocado, muchos pastores se han equivocado. Yo me equivoqué en un tiempo, porque yo recuerdo que yo dejaba muy poco tiempo para la preparación de los mensajes. Yo lo pasaba en consejería. Yo tenía consejería en la mañana y en la tarde, o cuando no estaba en consejería yo estaba en las casas de los hermanos visitando. Y muchas veces nos daban horas, tarde, 10 de la noche, y llegaba, me iba con mi esposa a hacer visita, a veces me iba solo y así. Y entonces estaba uno tan cansado y ya al final, ay, tengo que predicar mañana, ir a como correr a buscar un mensaje por ahí. A veces, yo lo hice muchas veces, a veces ir a mirar por allá, ay, hace 3 años prediqué este mensaje, ya, hagámoslo, a ver, recibe rapidito y hágale. Pues como no había una predicación expositiva que lo obligara a uno, entonces yo decía, no, hace un año prediqué este mensaje, los hermanos que se van a acordar, yo tengo que cambiarle el título y meterle cositas ahí diferentes y ya va para afuera y pasa. Ni modo que sea nada, lo tengan de memoria el mensaje. Entonces, hermano, vea, yo jugaba con eso, con las predicaciones. No era serio. Pero ¿cuál era el problema? Ni la gente se salvaba y los que estaban ni se edificaban. Y ahora yo quiero que miremos con esa perspectiva de Efesios 4:11. Porque aquí está muy claro, dice, y él mismo constituyó, es decir, Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pero este es el punto, y a otros pastores y maestros. Es decir, no hay 5 ministerios como dicen acá, hay 4 nomás. Porque aquí dice pastores y maestros. Es decir, el pastor debe ser maestro y el maestro debe ser pastor. No hay tal, es un solo ministerio. Pastores y maestros. El pastor es maestro. Ahora, ¿para qué los estableció el Señor? Note el punto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo se va a perfeccionar a la iglesia si el mismo pastor no tiene tiempo para estudiar, para prepararse, para hacer un buen mensaje, para orar por ese mensaje? ¿Qué va a traer? Dígame qué carne va a traer, qué palabra va a traer. Entonces, si va a perfeccionar a los santos, hay que trabajar en esto y hay que dedicarse a tiempo completo a eso. Ahora dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios bárbaro. Es decir, la tarea de la iglesia y cada culto y cada reunión es buscar la unidad de la fe. Yo siempre me pregunto, ¿vamos en la unidad de la fe? No, algunos van arriba, otros van por ahí. Entonces, la predicación es buscando cómo todos vamos a llegar al mismo nivel de conocimiento, pero no se tiene el mismo nivel de conocimiento. Unos tienen uno, otros tienen otro. Y entonces, la predicación es para ver si vamos de pronto llegando a esa unidad de conocimiento, no solo de la fe, sino del Hijo de Dios, que es a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es otro? Y la otra razón, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuánta gente en las iglesias está fluctuando? Van de un lugar a otro, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermano, si en una iglesia como esta, yo he tenido gente aquí hasta 7 años y salen de aquí y se van a iglesias que ni siquiera son reformadas, yo ya no me la creo. Es decir, hermano, con todo el respeto, pues yo ya no me la creo. Yo lo veo a usted venir aquí, viene y se sienta ahí cada domingo, cada miércoles, pero eso, el hecho de que venga aquí, eso no está diciendo, y yo no puedo pretender que porque está viniendo usted ya tiene un nivel de crecimiento espiritual. Porque puede ser que se sentó ahí y no cogió nada, estaba pensando en la novela, estaba pensando en el partido, estaba pensando yo no sé en qué cosas, y no cogió. O lo otro, no vino preparado, no vino dispuesto para recibir. ¿Sabía usted, hermano, que así como el pastor ora por el culto, usted debe orar para venir? Si el pastor ora por la palabra, para que la palabra de Dios llegue a sus corazones, usted tiene que orar para estar preparado para poder recibir la palabra, si no, no le llega. No voy a hablarle, obviamente, de la parábola del sembrador, pero ahí está la clave. Entonces, la idea es que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay mucha doctrina mala por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad hay que seguirla, dice, para eso debe enseñar, en el amor del Señor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Entonces la idea es crecer, hermanos, en el conocimiento, y se supone que esa es la idea por el cual los apóstoles dijeron: no podemos dejar la palabra, no podemos. Ahora, ¿cuál es el ataque de Satanás acá entonces? No solamente fue la murmuración, eso se ve como algo mínimo. El ataque mayor de Satanás acá era desenfocar el propósito principal de los apóstoles. Y dígame si no lo he logrado. El propósito principal, hermanos, del pastor, yo le doy gracias a Dios porque cuando yo entré a la fe reformada entendí y lo tengo claro cuál es mi propósito, para qué Dios me puso a mí, qué es lo que yo debo hacer. Y lo que yo debo hacer, hermano, primordialmente es traer una palabra y enseñar esa palabra a la congregación y orar por la iglesia y orar por la congregación. Ese es mi trabajo principal. Así visito, si aconsejo, eso viene por allá como terciario. Pero principalmente es eso: entregar, estudiar la palabra, conocer muy bien la palabra, meterme en la palabra, escucharme de este texto de hoy, escucharme varios predicadores, leer varios comentarios, yo mismo hacer una exégesis del texto para ver qué encuentro allí y estar preparado y orando por todo esto para que cuando la gente venga, aún los que están viendo por YouTube, puedan ser penetrados con la palabra del Señor. Si no, no va a funcionar. Entonces Satanás quería desviarlos a ellos, obviamente, del propósito principal, y hoy lo ha logrado. Hermano, lo que yo dije del curita, eso pasa también para los pastores hoy día. ¿Sabe cómo lo ha desviado ahora? Gente que se ha levantado. Cuando yo comencé esta iglesia, y no solamente cuando comencé, cuando vinimos aquí a este lugar, ustedes saben, yo le dije a una pareja que vino acá y quería cambiar muchas cosas, y me decía, yo apenas me reí, le decía: tranquilo, siéntese y escuche, pero él me quería cambiar ciertas cosas. De hecho, se fueron por eso. Duraron 2 meses. El hombre sabía mucho y la mujer también, y son unos profesionales, pero ellos pensaron que como la iglesia era pequeña, pensaron que podían venir y podían cambiar. Y no, yo ya estoy definido, le dije, tenemos la Confesión de Fe Bautista, sabemos para dónde vamos. Y cuando recién comenzamos la iglesia, también una señora, como comenzó a aportar fuerte a la iglesia, ya creo que pagó los primeros 6 meses o 5 meses de arriendo donde estábamos anteriormente, y ella fue la que me dio las primeras gafas, estaban apenas las segundas. Entonces, que pensó que porque estaba aportando para... Entonces ya: no, pastor, yo quiero que cantemos estas canciones, que le hagamos así. Y no, señora, te siéntese ahí, le dije. No se puede. O sea, es interesante, pero hay gente que es así. Entonces, ¿qué han hecho muchos pastores hoy día? Muchos pastores hoy día se han dejado impresionar. Porque escuchen lo que le voy a decir, esto sonará muy bonito, pero aquí puede llegar alguien, como ha llegado a muchas iglesias, a decir: mira, pastor, pero a todos los estoy predicando, a todos los estoy enseñando la palabra, a todos ustedes detrás de ese púlpito, ¿por qué no sale? ¿Por qué no va mejor? Y hay gente que necesita. ¿Por qué no trata de hacer como ayuda social? Reúnan a los hermanos y consigan dinero y van a ayudar a los pobres. ¿Por qué no vamos allá a visitar allá a los que están allá? Caminemos por acá. Salga detrás deje ese púlpito. Sutilmente, hermanos, muchos han caído así. Haga obra social. Mejor dedíquese a hacer paseo con los hermanos. Mejor dedíquese a hacer retiros por allá. Pero no deje pilas con ese púlpito. Más bien traiga música, permita que otros vengan, permita que la gente del testimonio personal, permita que otro venga y hable, y muchos han hecho eso y le han armado la palabra, hermano. Yo estoy predicando 50 minutos aproximadamente, a veces me paso pero porque le bajé, porque yo estaba al comienzo predicaba 1:20 aquí, 1:10. A ustedes que han llegado últimamente, ya estoy por debajo de la hora, pero lo hago pues también por tiempo y porque sé que tampoco puedo abusar. Pero hermano, lo primordial en la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Lo demás de allá que se debe hacer, no estoy diciendo que no, pero es secundario, pero no es necesariamente el ministerio del pastor, sino de los hermanos. Los hermanos obviamente pueden ir, pero principalmente el pastor le corresponde estar detrás del púlpito, y ojalá que no lo saquen de acá todo el tiempo, porque eso es lo que el Señor ha decretado o ha establecido para ellos, que trabajen de esa manera, porque es la única manera, hermanos,
de que la palabra de Dios entre en sus corazones, y la palabra de Dios es eterna, y como lo digo una vez, y lo único que nos vamos a llevar nosotros aquí es la palabra de Dios. Las cosas seculares son efímeras, pasarán, el hambre pasará, la necesidad pasará, y si no, pues la gente se va a morir y ahí quedó. Pero hermano, pero lo que se va a llevar es la bendita palabra de Dios. Esto es eterno, esto tiene connotaciones eternas, porque aquí se define el futuro de las personas que están llegando. Entonces es muy importante, y por eso no podemos nosotros bajar la guardia. Pero Satanás, ¿qué quiere? Ah, no, que la iglesia sea diferente, una iglesia social, una iglesia amigable, una iglesia de show, una iglesia diferente, pero no de la palabra de Dios. En cuanto a la oración, porque estamos mirando lo que Pablo dijo, no podemos dejar de orar. Y la palabra, Pablo en Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Pablo decía que él oraba siempre por la iglesia en Colosas. A los de Tesalónica les dice, 1 Tesalonicenses 3:9-10 dice, por lo demás, por lo cual, dice Pablo, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, es decir, los apóstoles, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Y aquí está la respuesta, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, ¿cómo voy a responder yo ahora sabiendo que usted es una iglesia que está gozosa por la palabra que queremos predicar? Bueno, la única es orando, insistiendo de noche y de día, para que sea completada vuestra fe, a lo que falta a vuestra fe. Bueno, número 3, porque el tiempo ya se me fue. Versículos 3 y 4 encontramos la propuesta de la congregación. Bueno, aquí voy muy rápido. ¿Cuál fue la propuesta? Ok, ya vimos entonces, hay un problema, hay una murmuración. Las viudas de los griegos están siendo desatendidas. Entonces ahora los apóstoles llegan y revisan esto y sencillamente dicen, no podemos nosotros hacer ese servicio. Entonces ahí viene la propuesta de la congregación. ¿Qué van a hacer? Pues busca, ¿a quién le toca? A ustedes, a la iglesia, pero a los discípulos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Hermano, note lo que estoy viendo aquí. Los apóstoles no buscaron. Los apóstoles dijeron, mire, ustedes mismos, de entre ustedes mismos, busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, ahora sí encarguemos. Ustedes lo buscan, pero nosotros todos vamos a encargarle de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. ¿Vio? Vuelve a lo mismo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Es decir, por favor, busquen varones a los cuales haya que entregarle, y de ahí aparece lo que se conoce como el diácono. El pastor necesita entonces diáconos, que los diáconos son aquellos que van a hacer más que todo un trabajo social, si se puede, o una atención a los hermanos, si se puede. El diácono, más que todo, el diácono puede predicar, obviamente puede estar detrás del púlpito eventualmente, pero su trabajo principalmente es servir a las mesas, en este caso servir a los hermanos. El diácono inclusive es el que debe hacer el aseo. El diácono es el que debe que todo esto funcione bien. El diácono es el que debe estar pendiente, no el pastor. Acá, porque es una iglesia pequeña, pues a mí me toca todo eso, pero no debe ser así. No debe ser así. Es decir, hay una persona que se encargue, debe atender allá, atender allá. No, un bombillo el diácono lo cambia. Bueno, yo creo que en Tuluá tenemos un diácono. Hace todo. Yo solo voy y predico. Se llama John allá. No es diácono John, sino que estoy diciendo. Sí, porque alguien dice, ay, ahora nombrar. No. Aquí hay que nombrar uno o unos para el otro año. Busca pues, hermanos, entre vosotros. Es decir, la iglesia misma lo tiene que buscar de ellos mismos, pero varones. A 7 varones. Y entonces ellos van a asistir en la palabra. Ok, entonces ellos mismos buscarían 7 varones. Estos varones son diáconos. La palabra diácono es servicio, ¿no? Dedicado al servicio. Pero tenían que cumplir con ciertos requisitos. Ser llenos del Espíritu Santo, bueno, primero de buen testimonio, obviamente. Segundo, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Tercero, llenos de sabiduría. Y luego vamos a mirar otros llenos de fe. Más adelante lo vamos a ver. Prácticamente eran 4 hasta ahí. Ahora, el ministerio principal, entonces ya dijimos de los apóstoles, la oración. Bueno, no hay problema acá. Número 4, propuesta aceptada y
propuesta aceptada y hacen la convocatoria. Versículos 5 y 6. Estamos en Hechos 6, versículos 5 y 6. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿A la multitud de qué? De los discípulos. Por favor, no sabemos cuántos, pero yo creo que eran pocos. Ahí no. La iglesia se congrega, pero en sí los miembros. Agradó la propuesta a toda la multitud de los discípulos y eligieron. Note que ellos fueron los que eligieron a Esteban. Aquí una descripción de Esteban, varón lleno de fe, así que le ponemos un requisito, y del Espíritu Santo. Y bien interesante que Lucas aquí nombra primero a Esteban porque es lo que va a seguir ahora. Después vamos a mirar a Esteban qué le pasó. Y después de la muerte de Esteban se abre el camino para Pablo. Eligieron a Felipe. Ahora vamos a ver también el ministerio de Felipe, un evangelista. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 8. Eligieron a Prócoro, no sabemos de él. A Nicanor, tampoco sabemos de él. A Timón, tampoco. A Parmenas, tampoco. A Nicolás, prosélito de Antioquía, no sé, algunos dicen que ese Nicolás, los discípulos fueron los nicolaitas, que hablamos en Apocalipsis. No sé, solamente algunos dicen así. Pero bueno, estos 7 a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces miren que es el pueblo, la congregación, los que eligen, y entonces ellos son los que los presentan ahora a los apóstoles. ¿Y qué hacen los apóstoles? Sencillamente los reciben, los aprueban y delante de la multitud y ponen las manos orando por ellos. Orando y les impusieron las manos. Entonces, esta imposición de las manos no es algo místico, no es que le va a transferir la unción, no es que porque eso es lo que hacen hoy día, vamos a orar para transferir la unción. No, hermanos, fue sencillamente para aprobar, orar por ellos y para aprobar de que ellos estaban de acuerdo de que hicieran ese liderazgo, y por eso impusieron las manos. No es para transferir nada, hermanos. La gente tiene una idea rara por ahí que uno puede, ¿qué tal? Yo lloro por ustedes y transfiero. Yo no puedo transferir nada, que le transfiero mi fe, que le transfiero mi espíritu, que le transfiero mi unción. Eso no es bíblico, eso no es así, hermano. Así usted no ore para buscar la unción usted mismo, no, hermano. Ahora, los requisitos aquí son 4, pero con el tiempo se ampliaron. Déjenme, yo lo leo rapidito. En 1 de Timoteo 3, porque ahí está la lista de los diáconos. 1 de Timoteo 3, 8 al 13, voy a leer esto. Obviamente no es para que tengamos problemas, solamente lo voy a dejar pensando. El versículo 1 de Timoteo 3, 8 dice: los diáconos, note la palabra diáconos, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Todos son requisitos, y estos también sean sometidos a prueba primero. Es decir, el diaconado no es de una, hay que someterlos a prueba primero, y entonces o después de esto ejerzan el diaconado si son irreprensibles, porque si no son, se les puede quitar. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora dice, las mujeres, ese es el problema. ¿Por qué en la lista para los obispos o pastores no están las mujeres? Aquí sí aparecen las mujeres. ¿Estas mujeres que están acá serán diaconisas o serán las esposas de los diáconos? Yo sé que algunos han dicho que aquí son las esposas de los diáconos. Personalmente, hasta ahora, no creo. Creo que son mujeres diaconisas. Porque dice, las mujeres asimismo sean honestas. En la misma lista de los diáconos. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora vuelve otra vez. Los diáconos. ¿Ven? ¿Qué razón tenía para meter las mujeres ahí en la mitad? Los diáconos sean marido de una sola mujer. Algunos dicen, ¿se da cuenta? Marido de una sola mujer, y por eso arriba dice que las mujeres. No sé. Otra vez, los diáconos sean marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijas, sus hijos y sus casas, porque el que ejerce bien el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Ahora, brevemente le aclaro. Yo en la Biblia encuentro a una diaconisa Febe. Algunos dicen que ese Febe es un nombre masculino, que también podía ser femenino. Hermano, yo no me meto ahí, porque obviamente si yo soy de la postura que los diáconos tienen que ser varones, yo voy a encontrar todo para defender. Hasta ahora, y espero estar equivocado, creo que en un sentido hay mujeres diaconisas, y ahí voy con eso. En un sentido. En otro sentido no. ¿En qué sentido no? O el diaconado de las mujeres, digamos que tiene una limitación, mami, digámoslo así. ¿Cuál es la limitación? El púlpito. Eso es todo. Porque la mujer no puede enseñar.
La mujer no puede predicar. Entonces, como vemos que los diáconos sí pueden predicar y sí pueden enseñar, esa es la razón por la cual dicen que no hay diaconisas. Pero yo sí creo que hay mujeres diaconisas, yo sí creo personalmente, en el sentido de que pueden servir, aunque necesariamente no son predicadoras. Es más, en el caso de nosotros yo diría no prediquen, pero pueden servir, hacer todo lo que es un servicio dentro de la iglesia, que lo pueden hacer también los varones. No hay ningún problema. Y tengo textos para eso, pero pues ese no es el tema. Lo que quería mostrar es que, hermanos, el servicio del diaconado es muy serio. Tan es así que la iglesia siempre ha tenido a los dos oficiales, y ahí son los dos oficiales, es decir, los que van a administrar la palabra de Dios, la oración, todo eso, que es el pastor, en este caso, o los ancianos, como se llama, y los diáconos. Entonces, ese es los oficiales dentro de la iglesia sería eso. Bueno, ok, entonces, ya lo dije, la importancia de imponer las manos era una señal de dedicarlos a la obra, un reconocimiento a su ministerio. Y último, el resultado, obviamente un resultado favorable. Satanás no ganó con esto. Él quiso meter de alguna manera quiso detener el avance de la iglesia, porque si no hay predicación, imagínese usted, ¿cómo se iba a levantar la iglesia toda débil? Entonces, ¿cuál es el resultado? Después de esto, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. ¿Qué bueno que dijo los apóstoles? No podemos dejar la oración y la palabra, vamos a persistir en la oración y la palabra. ¿Qué es el resultado? Que crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba también. Dice que grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se cree que estos sacerdotes que obedecían a la fe no eran los de la cúpula, sino los sacerdotes que estaban comenzando allá. Entonces ellos obviamente recibieron el evangelio y prácticamente también comenzaron a obedecer. Ok, entonces acá lo primero que vemos en esta parte como resultado final, punto número último, es el crecimiento de la palabra de Dios. Vuelvo a ratificarlo. Lo más importante, hermanos, no es tanto el crecimiento numérico de la iglesia, sino el crecimiento de la palabra de Dios en los miembros de la iglesia. Eso es lo más importante. Y tengo por lo menos dos versos acá, que es Hechos 12, 24, pero el que ya vimos, y crecía la palabra. Hechos 12, 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19, 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron de orar, no dejaron la palabra del Señor. ¿Cuál es el peligro? Porque hoy día, hermanos, si uno se aterra, predicadores, pastores, se llaman pastores o pastoras, que es lo peor, no han visto esto, pero pastores que salen con tanto cuento, que salen con tanta cosa, precisamente porque no se dedicaron a un estudio serio de la palabra. Personalmente lo digo, hermanos, el pastor, Dios es el que lo llama, Dios es el que lo forma, pero en este momentico estoy tan creído de que si fue llamado al ministerio a ser un pastor, debe ir a un seminario. Yo ahorita estoy así, debe ir a un seminario y prepararse bien antes de venir a hacer acá, antes de venir y cometer los errores que tal vez cometimos nosotros. Yo le doy gracias a Dios que yo por lo menos fui seminario antes de comenzar, o bueno, mientras estaba predicando, crecí en el seminario, y eso me ayudó un poco. Por eso cuando entré a la fe reformada, lo primero que hice hacer un seminario también y empaparme ahora muy bien, y estudié 7 años, porque tampoco me iba a quedar ahí, y sigo creciendo, y yo sé, hermanos, tengo que seguir avanzando, y por eso me gusta. ¿Usted cree que este estudio que traigo hoy, hermanos, yo tengo 5 comentarios ahí? Tengo 10, pero estoy mirando 5 nomás porque no me alcanza el tiempo para ir a todos. Yo tengo como 3 pastores que me los escucho. Y yo estoy avanzando y quiero crecer, y fuera tengo más documentos extra para mirar. Porque yo no puedo venir aquí con cualquier cosa. Y fuera de eso hay una persuasión que me da el Señor en la medida que voy avanzando. Así que esto es lo que ayudó a la iglesia a que no se cayera. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad, dice, es columna, la verdad es columna. Es decir, es la que va a sostener el edificio de la iglesia. No es la palabra humana, es la palabra de Dios, así que no podemos descuidar. Así que cuando hubo ese problema y Satanás quiso desviar por esas murmuraciones que se dio, inmediatamente Dios le dio la sabiduría, le dio la gracia, como es la obra del Espíritu Santo, los guió a delegar funciones y los guió también a ellos a decir cuál es el oficio que nos corresponde. Así que yo les doy gracias a Dios por esta palabra, porque nos ayuda a nosotros acá. ¿Ok? Vimos hoy los primeros diáconos de la iglesia, aprendimos
el inconveniente que hubo en la distribución diaria, una convocatoria congregacional muy importante, el pastor no debe tomar las decisiones, tiene que hacerlo con la iglesia, la propuesta a la congregación, la propuesta fue aceptada y hubo la convocatoria, y después de la convocatoria hubo la aprobación de los apóstoles y luego resultados favorables y la iglesia crecía, y la palabra crecía y la iglesia crecía de la misma manera. Amén. Oremos.